el Chapulín Colorado no era un héroe. Era más bien como un coach de vida encubierto tras ese disfraz de héroe que nos estuvo acompañando durante muchos años a diversas generaciones. Y esto no es broma. Roberto Gómez Bolaños, en alguna entrevista en los años 80, le hicieron una pregunta acerca de los superhéroes, si él consideraba que Batman o Superman eran héroes. Su respuesta fue que no, que ellos sí tenían valentía, tenían superfuerza, superpoderes, superhabilidades, pero que eso no hacía un héroe. Que el Chapulín Colorado sí era un héroe, y dio este argumento. Pero el Chapulín Colorado. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Hacer las cosas aunque tengamos miedo. Eso suena muy bonito y muy poético, pero ¿cómo Roberto Gómez Bolaños nos estaba enseñando eso? El Chapulín no era un superhéroe, sino una persona que nos estaba enseñando a manejar nuestro potencial mental y a entrenar nuestra mente para tener éxito. Vamos a analizar solo 5 de las frases que el Chapulín decía y te voy contando cómo es que funciona nuestro cerebro y cómo es que el Chapulín sí lo sabía manejar. Ese era su gran poder y esa era la lección que realmente él nos quería dejar con cada uno de sus capítulos, que parecían repetitivos, pero es que así funciona el cerebro. La primera frase que vamos a analizar es: todos mis movimientos están fríamente calculados. Parecía una total mentira, porque él decía esta frase cada vez que cometía un error o cada vez que algo salía mal, porque él no había calculado el espacio, no había previsto qué podía pasar, no había previsto que alguien podía caer y dañar todo su plan. Pero para su cerebro esta frase era mucho más poderosa que lo que estaba sucediendo afuera. Cada vez que nosotros pronunciamos una frase o una palabra sobre nosotros o sobre nuestra realidad, nuestro cerebro empieza a crear redes neuronales, son como caminitos por donde va esa frase para que el cerebro junto con el cuerpo creen una respuesta automática. De esa manera, obviamente, tanto cerebro como cuerpo se ponen a nuestra disposición. Si yo dije soy torpe, el cerebro puede causar la mejor sensación de torpeza que puede haber en nuestra vida, porque para eso está él, para hacernos caso. Al tener un camino neuronal totalmente fortalecido, porque repetimos la misma palabra una y otra vez, obviamente para el cerebro va a ser mucho más fácil generar esta respuesta de manera automática y rápida. Él responderá con torpeza, si así es como lo hemos dicho, o él responderá con astucia si nos lo hemos repetido tanto como se lo repite el Chapulín Colorado. Hablarnos bonito es una habilidad que no siempre tenemos, porque el mundo, el sistema educativo, siempre busca nuestros errores. El Chapulín Colorado jamás va a darle más poder a las palabras de otra persona, sino que le da poder a sus palabras. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Es la forma de decirle a su cerebro 3 cosas. 1. Estamos aprendiendo, estamos en un proceso en el que sucedió esto y en vez de fijarme en el error, yo me voy a fijar en el aprendizaje. 2. Yo elijo reencuadrar mi imagen. A mí no me va a definir el que la otra persona me diga torpe. Mis movimientos están fríamente calculados, porque eso es lo que yo quiero en el futuro. Y 3. Ver nuevas oportunidades. En vez de centrarse en el problema, él logra tener calma y su cerebro logra ver qué puede hacer con ese error que sucedió en el momento. Los errores no son eternos y pueden traer algún potencial para arreglar la situación. La frase número 2 es: no contaban con mi astucia. Y esta es muy interesante porque no solamente él la dice verbalmente, sino que siempre tiene una postura muy especial cuando la repite. Él usa la postura de héroe y el héroe que tiene todos sus sentidos listos para funcionar. No contaban con mi astucia lo dice él en varias ocasiones. Cuando lo felicitan, cuando le dicen eres lo máximo, Chapulín, o cuando llega a un lugar y la persona se sorprende felizmente, cuando hace una cosa bien, vuelve y la repite: no contaban con mi astucia. Así que esta frase en el cerebro del Chapulín va creando una red neuronal en la que él mismo se convence que tiene astucia y que cada vez que lo llamen, cada vez que él va a ayudar a alguien, va a tener toda la habilidad y toda la astucia para responder de manera perfecta. Él jamás va a decir que es torpe. Él dice que contaban con su astucia porque la astucia es lo que quiere crear en su vida. La frase número 3 es: que no panda el cúnico. Esta es una frase muy humorística porque obviamente él hace un cambio de las sílabas de las palabras para crear una frase absolutamente única. Pero pues todos la entendemos. Que no panda el cúnico es que no cunda el pánico. De cierta manera, él está negando la palabra pánico,
porque no es pánico lo que queremos es hacer un corte del miedo en ese momento. En programación neurolingüística a esto le llaman un interruptor emocional. Va a parar esa serie de palabras que refuerzan la conexión neuronal que no queremos que se realice para que el cerebro tenga calma de buscar qué es lo que sí queremos. No necesariamente tenemos que decir que no panda el cúnico, pero podemos crear una palabra o una frase de 3, 4 palabras que para nosotros signifiquen ese pare emocional. La frase número 3 es silencio. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Esta frase parece demasiado ficticia porque realmente nosotros no tenemos antenitas de vinil, pero sí tenemos un montón de sentidos, tanto físicos y comprobados como un sexto sentido. Lo primero que él hace es decir silencio. Esta primera palabra es otro interruptor emocional. En vez de que el caos de afuera, el caos del miedo o las múltiples voces que hay a nuestro alrededor sean las que interrumpan nuestro potencial, él pide silencio. Y después afirma que sus antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Nuestras antenitas de vinil, una vez tenemos calma, puede ser lo que vemos, lo que podemos sentir con cualquiera de nuestros sentidos físicos. Al decir, mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo, le reafirmo a mi cuerpo que voy a creer en las sensaciones que él me transmita. Nuestro cuerpo es mucho más inteligente de lo que creemos. Y al hacerle caso podemos hallar las respuestas perfectas y no dejarnos llevar por el miedo o por la anulación de nosotros mismos. Esta frase de mis antenitas de vinil también tiene mucho que ver con otra que él repite mucho y es que lo sospeché desde un principio. Realmente todos sabemos que él no lo sospechaba, pero él en vez de reafirmar que no tuvo la habilidad para sospecharlo, le dice a su cerebro, lo sospeché, y va educando su cerebro para que empiece a sospecharlo de aquí en adelante, para que empiece a volver a escuchar a sus antenitas de vinil, a sus ojos, a su sensación, al frío que de pronto le dan las manos, a ese miedo que a veces se siente en el estómago o como un nudo en la garganta. Esa puede ser información muy valiosa que si escuchamos y sospechamos desde un principio nos va a permitir una respuesta diferente en la vida real. Y la frase número 5, más que una frase, es una situación en la que él responde de una manera magistral. Él dice, como decía el viejo y conocido refrán, pero ¿qué pasa acá? Él jamás recuerda de manera perfecta los viejos y conocidos refranes. Y esto es una forma hermosa de decirnos, no sigas creyendo en los viejos y conocidos refranes porque ellos te limitan. Puede ser que algunos estén cargados de sabiduría, pero en este momento, en pleno siglo XXI, los viejos y conocidos refranes a veces son frases que nos repite la radio, la televisión, los memes en internet y simplemente nos están limitando. Si en la televisión dicen, hay un virus y está pegándole a todo el mundo, ¿nosotros vamos a creer en ese viejo y conocido refrán? ¿O vamos a decirle a nuestro cerebro que tenemos un sistema inmunológico totalmente perfecto que puede contra cualquier virus? Puede ser una idea loca, pero nada perdemos comprobarlo. El día está terrible porque llovió. Todo va a estar mal. Este país va de mal en peor. Esta ciudad no va para ningún lado bueno. ¿Estamos creyendo en esos viejos y conocidos refranes? ¿O podemos nosotros para nuestro cerebro crear una nueva frase y una nueva realidad? Cuando todo el mundo cree que la vejez viene llena de achaques y enfermedades, ¿estamos creyendo en ese viejo y conocido refrán? O podemos fijarnos en que hay personas que llegan a los 70 y 80 años enteros, que han tenido una disciplina y una mentalidad de éxito absolutamente imparable y que son dignos de emular. ¿Qué es lo que te vas a decir tú de aquí en adelante? El Chapulín Colorado nos enseñó con estas 5 frases, 5 secretos de cómo educar a nuestro cerebro, cómo crear redes neuronales que realmente nos conduzcan al éxito. Somos solo nosotros los que podemos decir sí. Soy dueña de mi mente, de mi cerebro y de mi cuerpo. Yo voy a crear esa realidad que me merezco. Si no estás de acuerdo, escríbelo en comentarios porque es genial poder tener la opinión de todos, saber qué opinas, saber si tú en tu vida tienes este tipo de frases que puede servirnos a todos los demás para crear señales perfectas para nuestro cerebro, interruptores emocionales que nos lleven aún más lejos en nuestra vida. Síguenos, dale un like si te ha gustado esta información y compártelo si crees que a alguien más le sirve saber cómo el Chapulín Colorado nos enseñó a entrenar nuestro cerebro.